Continuamos estudiando los 10 mandamientos, estas 10 declaraciones que es el fundamento de la ley que Dios dio a Moisés. Estamos en Deuteronomio capítulo 10. La semana pasada, capítulo 5. La semana pasada vimos los primeros dos mandamientos. Estuvimos hablando que el primero, considerado por los judíos su primer mandamiento, es el que dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento para los judíos. Consideran ese primer mandamiento porque de ahí habla que es Dios el que da los mandamientos, el autor, y es Dios el que los libera, el libertador, y no Moisés. Y porque es Dios, Israel tiene una obligación de cumplirle, una obligación que entró en pacto con Dios en el Sinaí, de vivir según estas 10 palabras, estos 10 mandamientos. Hablamos que estos 10 mandamientos hablan sobre un monoteísmo ético, que Dios es la fuente de toda moralidad, Dios es la fuente de todo lo que es bueno y la diferencia contra todo lo que es malo. No es opinión humana, estos 10 palabras no es opinión humana, no es la opinión de Moisés. Dios quiere que todos los seres humanos se traten a sí mismos moralmente. ¿Okay? Ninguno de estas 10 palabras tiene que ver con lo que Dios quiere que los seres humanos hagan para Él, ¿no? No tiene que ver con ritualismo, más bien tiene que ver de cómo vivimos con otros. ¿Okay? Cómo Dios quiere que nos comportemos con nuestro prójimo. Vimos el segundo, que cuando se habla que no hay otros dioses, y vimos la importancia para los israelitas de entender no a la idolatría, de servir y adorar otros dioses. Vimos que esta era la madre de los mandamientos porque identifica a los falsos ídolos que Dios quiere que no lo adoren. Y también estuvimos aclarando que un falso ídolo es todo aquel que el hombre crea, hace en forma ya sea humana, animal, en ave o debajo de la tierra. Por eso Dios da específicamente que no deben de hacer imagen y que Dios entonces es el único que lo adoren. Algo que se me olvidó de mencionar acá cuando estaba repasando esto es que la razón por la cual Dios aborrece la idolatría, aparte de que se transgiversa la imagen de Dios en algo físico, Dios es espíritu, es que el ser humano, nosotros somos a imagen de Dios. O sea que no solamente tergiversamos a Dios, pero nos tergiversamos a nosotros mismos, porque nosotros representamos o debemos de representar a Dios, el ser humano, el pueblo de Dios, el que lo conoce, el que cree en Él, el que anda según su palabra, es hecho, entiende que es hecho a imagen de Dios y anda según los mandamientos de Dios. Entonces es una degradación, no solamente que distorsiona a Dios, pero nos distorsionamos a nosotros mismos. Hablamos que un Dios significa una sola raza humana, que todo el ser humano está en el mismo nivel, no hay privilegios ni clases sociales, ni porque uno adora a este Dios, uno es más importante que otros. Hablamos que Dios no hace distinciones, ¿okay? Hablamos también que un solo Dios significa un solo conjunto de moralidad o de estándar. Y concluimos que cuando adoramos otras cosas, malas cosas suceden, ¿ok? Los resultados son desastrosos. Y hemos dicho también que muchos de nuestros ídolos pueden ser la educación, la raza, el arte, el sexo, el amor. Cualquier de las cosas que Dios nos ha dado para disfrutar de ellas, eso puede llegar a ser un ídolo. El dinero, el trabajo, el poder, etcétera. ¿Okay? Adorar a Dios es cumplir sus 10 mandamientos, sus 10 palabras. Vamos a ver el número 3, que tiene que ver, aclaramos también esto del versículo 9, sobre de visitar la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación, y dijimos dos cosas. Primero, aclaramos de que está hablando la influencia negativa que pueden tener los padres sobre los hijos cuando se odia o rechaza o se aborrece a Dios, porque ahí dice, de los que me aborrecen. Ahí es muy importante. Y número 2, dijimos que cuando habla tercera y cuarta generación, entendemos que en aquellos tiempos, en una sola casa, vivían hasta 4 generaciones. Y dimos como ejemplo el pecado de Acán, que él y toda su familia, que se quedó callada y consistió, fue puesta a muerte. Esto está en Josué 7. Y el contraste también, que a diferencia que
visita la maldad de los padres sobre los hijos en tercera, cuarta generación, el contraste que la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, esta es la palabra Gesed en hebreo, es abundante, es eterna, es grande en magnitud. Por eso se llama la palabrita ahí a millares. ¿Okay? A diferencia de su ira, su misericordia es abundante, es grande en magnitud. Y se enfatiza entonces el contraste de los que me aborrecen versus los que me aman y guardan mis mandamientos. Que Dios muestra misericordia, abundante amor a los que lo aman y guardan sus mandamientos. De los que guardan, este es el concepto clave que se habla en Deuteronomio a través del capítulo 5.1, versículo 10, versículo 12, 29, 32, que se repite a través de Deuteronomio el concepto de que los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Y esto está basado, estas palabras de Dios están basadas en la gracia de Dios. Dios dio sus mandamientos porque Dios ofrece su gracia para que su pueblo Israel sepa cómo relacionarse con Él. A través de estos 10 mandamientos entendemos el carácter santo, perfecto, justo, amoroso de Dios. Y es por su gracia, basado en la gracia de Dios, que entonces el israelita, el pueblo de Dios, podía responder en obediencia. Esta es parte de la respuesta. Dios, Jehová, quería mostrar la incapacidad humana de responder de manera apropiada. Y hemos visto que el ser humano, cuando tiene un estándar, no llega. El estándar de Dios no llega a cumplirlo todo. Pero a través de este estándar, al no llegar, Dios manifiesta de su gracia y su misericordia. Ese es el amor de Dios. Y nosotros los creyentes también hemos sido aceptados, hemos sido perdonados por la gracia a través de la fe. Eso es lo que habla Efesios 2, versículos 8 y 9, que no es por obras que nosotros somos salvos, sino por la gracia, no a través de la fe. Y esto no es don, no es algo que nosotros hacemos, que trabajamos. Entonces la obediencia, el desempeño que el ser humano que conoce a Dios, el pueblo de Israel, que conoce a Dios a través de sus mandamientos, ¿para qué guarda estos mandamientos? No es para que sean salvos, porque Dios ya los sacó de Egipto. Ellos guardan los mandamientos para mostrar su gratitud y amor a Dios. Tú nos salvaste, tú eres nuestro único Dios a quien debemos nuestra lealtad, nuestro amor, nuestra gratitud. Así que si Dios nos dice no harás esto, no haremos esto, porque debemos nuestra alma, nuestra vida a ti. Igualmente el creyente, nosotros no guardamos la ley para ser salvos. Gálatas, todo el libro de Gálatas habla que la salvación es a través de la justificación, a través de la declaración que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús en el momento de creer. Pero que guardamos o hacemos frutos de justicia o obras de justicia como un resultado de haber experimentado la salvación. Entonces el vivir en santidad es un resultado de ser hijo de Dios, de haber saboreado su salvación. Entonces vemos acá que la meta es la misma. Dios quiso desde el principio un pueblo justo, de Israel quiso un pueblo justo, o sea, semejante a Cristo. Pero el mecanismo, la manera ha cambiado. Del desempeño humano, ahora nosotros confiamos y totalmente estamos basados en el desempeño de Cristo. Porque Cristo cumplió la ley, porque Cristo fue el justo, porque Cristo fue el amado del Padre. Si estamos en Él, entonces Dios nos ve justos, ¿no? Y esto es lo que habla Marcos 10, 45, si quieren leer después, y 2 Corintios 5, 21. Veamos el tercer mandamiento. Dice, no tomarás, versículo 11, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. No tomarás. Esta palabra en el hebreo literalmente significa no levantar, no cargar el nombre de Dios en mano. Lo que implica es una acción con el habla. Ya lo voy a explicar, es una acción, o sea, se desarrolla en una acción con el habla. A los israelitas se les instaba a decir, por ejemplo, el nombre de Dios en adoración. Ellos podían decir Jehová nuestro Dios, pero no podían decir el nombre de los demás dioses porque se contaminaban ellos. Ya vamos a leer en adelante el capítulo 6, capítulo 10. El énfasis está
que en Génesis 4, 25 al 26 habla que los hombres comenzaron, o la humanidad comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso es lo que dice Génesis 4, 25 al 26. Abraham hizo lo mismo en Génesis 12, 8. Isaac hizo lo mismo. O sea que el concepto mismo de invocar el nombre de Dios no es usar el nombre de Dios en vano. ¿De qué está hablando cuando se habla en no tomar o no levantar el Dios en vano? Lo que está hablando es cuando usamos el nombre de Dios para cometer actos de maldad. Este es el peor de los pecados. Todos los pecados son graves en el sentido de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y robar y mentir es grave. Pero este mandamiento, se puede decir, es uno de los peores pecados con más influencia. De la misma manera que no es lo mismo robarte un lapicero de la oficina que matar. Ambos son pecados, pero matar, cometer homicidio es un pecado grave, peor que robarte un lapicero de la oficina. Entonces, el mal usar el nombre de Dios para cometer actos de maldad es usar el nombre de Dios en vano. Y dice que Dios no perdonará a la persona que invale este mandamiento. No mal usemos el nombre de Dios en vano. Ahora, ¿cuándo esto ha sucedido? Cuando la persona, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La persona que no conoce a Dios puede cometer actos malos, desastrosos contra otros. La persona que dice conocer a Dios y comete actos de maldad en nombre de Dios, eso es usar el nombre de Dios en vano. Entonces podemos poner como ejemplo los extremistas musulmanes que se amarran de bombas todo el cuerpo y atentan contra la civilización, contra gente inocente en un lugar público y dicen en el nombre de Dios, en arameo, en el nombre de Alá, y matan. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Cometer actos de maldad en nombre de Dios. ¿Okay? Conquistar, cuando vinieron los conquistadores a, entre comillas, descubrir América. América no necesitaba ser descubierto, ya había gente ahí viviendo, pero como se llama, ¿no? El descubrimiento de América. Comenzaron a cristianizar nuestros pueblos, nuestra Latinoamérica, y en nombre de Dios mataban y torturaban a los indígenas porque se iban a ir al infierno, eran unos paganos, unos caníbales, y en nombre de Dios se cometían actos de maldad. Entonces, el problema está cuando el religioso comete maldad dañando el nombre de Dios, mal representando el nombre del Dios. ¿Okay? Y este es el argumento principal que los ateos, ahora los ateos de estos últimos días, usan para hablar que la religión o el cristianismo hay que desaparecer de todo tipo de religión y cristianismo porque se cometen actos de maldad. El ser humano se justifica parándose detrás de una religión o en nombre de Dios. Entonces los ateos usan este argumento para decir hay que abolir, hay que anular toda religión. Entonces la maldad religiosa es el gran pecado y Dios no lo perdonará. Es lo que dice. No tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. ¿Okay? Miremos versículos 12 al 15. Dice, guardarás el día de reposo, y quizás con esto concluyo para poder comentar y conversar. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Este es el cuarto mandamiento. Y ha causado mucha discusión dentro de círculos de creyentes. Vamos a tratar de entenderlo y quizás
ver algunos pasajes también del Nuevo Testamento para ayudarnos. Dice guardarás, y esta es palabra que se repite a través de Deuteronomio, y dice que es el día santo o apartado. ¿Ok? En relación a Dios, es un día apartado, este día de reposo. La palabra reposo es Sabbath, no sábado, Sabbath. Esa es la palabra día de reposo, ¿ok? Que es el séptimo día. Ahora hay que tener cuidado porque se ha discutido mucho si es el sábado o el domingo. Y muchos, no, contando el séptimo día, sábado, porque domingo viene a ser el primer día de la semana, consideran que el sábado es el día de reposo. Y muchos guardan el sábado. Hay que tener cuidado en este sentido. Los judíos, la forma como ellos marcan los horarios, un día tiene 12 horas, no 24. Nuestro día para nosotros es de 24 horas, de 12 de la medianoche a 12 de la medianoche del otro día. Así es como contamos nosotros los días. Los judíos lo cuentan desde las 6 de la tarde del día, o sea que hoy ya estamos martes, si fuéramos judíos, martes primera hora, ¿no? De las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. ¿Ok? Empieza un día, o 12 horas, perdón, sería ya 24 horas, pero el día tenía 12 horas porque eran 12 horas de claridad. ¿Ok? Eran 12 horas de claridad donde se trabajaba y 12 horas a 6 de la tarde. De 6 a 6 es como cuentan ellos, de 6 a 6, en vez de 12 a 12. Entonces ellos guardaban el sábado, que caía sábado en el calendario, ¿no?, romano. El día de reposo, sábado, significa descanso o cese de actividad. Eso es lo que significa el término sábado. Y el uso era como un día de adoración. Así es como empezaba, como un día de adoración, donde se hacía énfasis y se recontaba la historia cuando Dios, Jehová, descansó como un patrón para los animales. Esto lo tenemos en Génesis 2, 2 y 3. En Éxodo 23, 12 también está. Y la humanidad descansa. Ahora, los seres humanos necesitan un horario regular de trabajo, descanso y adoración. Eso debe ser nuestro ritmo en la vida. Trabajo, descanso y adoración, donde reconocemos a Dios, donde hacemos un paro y reconocemos y adoramos a Dios. Lamentablemente, hoy en día, la costumbre nuestra es que sobretrabajamos, no descansamos y menos adoramos. O no trabajamos, descansamos todo el tiempo y menos adoramos. O sea, tenemos la tendencia a irnos a los extremos. Y este es el ritmo que Dios quiso desde la creación, que el ser humano trabaje, porque el trabajo fue dado en la creación antes de que entrara el pecado. Si ustedes leen el capítulo 2, Dios le dio a los primeros seres humanos a que cultiven la tierra, ¿okay? Adán a que nombre a los animales. Eso era trabajo, tenía que investigar, descubrir. Descansar, un día descansar y adorar, reconocer a nuestro Creador, la fuente de nuestro sustentamiento, la fuente de nuestra energía, Dios, la fuente de nuestro amor, la fuente de toda conexión que tengamos. Eso se me olvidó. El primer uso entonces fue usado para Israel. En Éxodo 16, recuerden que Israel estuvo por 400 años en Egipto. En Egipto, los esclavos, Israel estuvieron por 400 años en Egipto, los esclavos no tienen día de reposo. Los esclavos trabajan como mula de carga. No tienen día de reposo. En Éxodo 16, del 25 al 26, cuando Dios les da el maná, aquello que no sabemos lo que es para alimentarlos, se habla que en el séptimo día, el día de descanso, no debían de recoger. Dios, el día anterior tenían que recoger doble, para que tengan suficiente para el día siguiente. Y así enseñarles nuevamente el principio de días de trabajo, descanso, adoración. Eso es el ritmo. Y entonces, el guardar el día de reposo, el sábado, eran parte de estas 10 palabras. Éxodo 20, 8 al 11 también habla, que les di que leyeran. Este es un ejemplo de lo que vemos que Dios lo que quiere para Israel. Trabajarás. No hacer ningún tipo de actividad, y esto se ha
se ha lamentablemente interpretado de diferentes maneras. ¿Okay? Pero la idea es cesar de hacer trabajo donde uno pueda recibir ganancia. ¿Qué es un trabajo? Se puede hacer esa pregunta y eso es crucial para definir. En Mateo 5, 21 al 48, ustedes pueden buscar. Perdón, el pasaje es Marcos 2, capítulo 23. Marcos 2, capítulo 2, versículo 23. Habla que nuestro Señor Jesucristo estaba caminando a través de los campos, ¿no? Por los campos con sus discípulos y comenzaron a recoger espigas. Ven ahí en el versículo 23. Y los fariseos entonces reprenden a ellos diciendo de que ellos hacen lo que no es debido en el día de reposo, recoger espigas. Y Jesucristo entonces, versículo 25, habla sobre David, que cuando él necesitaba algo que comer o tenía hambre, él y sus hombres fueron y comieron de los panes que estaban ofrecidos para Dios, ¿no? Del tabernáculo. Y habla en el tiempo del sacerdote que estaba ahí, Abiatar, y según la ley solamente los sacerdotes deben de comer de este par, del chofer, y no los discípulos ni nadie. Pero David comió y le dio a sus hombres. Y acá hay un principio importante que Jesucristo les quiere enseñar a ellos, que el día sábado, el día de descanso, fue hecho para el bienestar del hombre, no para que sea carga para el hombre. El principio del día de reposo es para que el ser humano descanse y disfrute y celebre y goce y coma y esté con su familia y adore a Dios, mantenga ese ritmo de vida y no para que se imponga carga de no hacer esto, no hacer el otro, no hacer esto, no hacer el otro. Y entonces nuestro Señor Jesucristo concluye diciendo que Él es Señor aún del día de reposo, hablando de su autoridad divina como Dios. Versículo 15 de Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate. Y regresa entonces que fue esclavo en tierra de Egipto. Nuevamente Moisés usa esta experiencia de esclavitud para motivar a los israelitas a la acción compasiva hacia la gente pobre de su sociedad. Porque ahí comienza a delinear, a marcar que el día de reposo era igual para todos. Dar a los siervos, tanto hombres como mujeres, no había distinción entre hombres y mujeres, y animales, un día de descanso. A sus hijos, tanto hombres como mujeres, descanso. Liberar gratuitamente y facultar a los esclavos hebreos. O sea que acá el principio que se está marcando es que Israel debía ser justo y honesto con los pobres y marginados. El día de descanso apuntaba y señalaba todo eso. Dejar los asuntos del campo y la segunda recogida de la cosecha, por ejemplo, a los pobres. Ya vamos a hablar sobre estas leyes. ¿Cómo podemos aplicar este día de reposo para nosotros? Muy importante este día de descanso. Primero, eleva al ser humano. Este día nosotros debemos de guardarlo. Está en la palabra de Dios. Eleva al ser humano. La historia de la humanidad, cuando la leemos, encontramos que el ser humano trabaja y se hace una bestia de carga o es hecho como una bestia de carga. Trabaja como mulo, muchos hablan. Como mula. Número 2. Recuerda a las personas que ellos son libres. A los israelitas que ellos fueron liberados de Egipto. Los esclavos en otra sociedad que no sea los israelitas, no tenían día de descanso. Trabajaban siempre al capricho y voluntad de sus amos. En cambio, en la sociedad que Dios marcaba a sus israelitas, ellos tenían que ser diferentes y tenían que dar libertad y reposo a sus mismos esclavos. Al menos que uno puede dar acá un paréntesis, al menos que necesita trabajar para sobrevivir, porque es necesario, que las personas que deciden trabajar 7 días de la semana realmente son esclavos al trabajo o al dinero. Aquellas personas que no mantienen el ritmo que Dios ha impuesto a través de su palabra desde la creación. Trabajo, descanso, adoración. Aquel ser humano que no sigue eso, especialmente estamos hablando del ser humano que conoce a Dios, que es parte del pueblo de Dios, que no sigue ese ritmo, viene a ser esclavo del trabajo o del dinero. Y entonces podemos ver que hay millonarios que trabajan
7 días de la semana, pero es un rico esclavo, un esclavo rico. Aunque la Biblia no habla directamente, como ya hemos hablado del tema, en contra de la esclavitud para abolirla, porque la Biblia no dice no más esclavitud, no habla. Este mandamiento, el cuarto, recordar el sábado, el día de reposo, este mandamiento humaniza esta terrible institución de la esclavitud. La humaniza porque todos tenían derecho de descansar, hasta el animal. No solamente el esclavo, pero hasta el animal. ¿Okay? Recuerdan que en estas sociedades paganas los esclavos no descansaban. Aún los esclavos, Dios nos está diciendo con esta ley, aún los esclavos tienen derechos humanos fundamentales que ningún ser humano se la puede quitar. Número 4, el día de descanso también crea y fortalece los vínculos familiares y las amistades. Ya vamos a leer más adelante cómo en el día de reposo los israelitas eran llamados a celebrar, a comer juntos, a traer ofrenda, a invitar a los extranjeros, a invitar a los pobres a que coman a su mesa. Ya vamos a ver en detalle cómo el día de descanso era una forma de fortalecer los vínculos familiares y las amistades. Lamentablemente hoy en día tenemos familias donde los hijos comen solos, los padres trabajan, o los hijos tienen niñeras, los padres trabajan, o los hijos se crían solos con los hermanos mayores, los padres trabajan. Tener un día a la semana libre para descansar era algo que Dios dio para nuestro beneficio y debemos de guardarlo. ¿Okay? Vemos efectos positivos en las familias y en los matrimonios. Una esposa que tiene a su esposo que sobretrabaja todo el tiempo, no hay una relación feliz, o viceversa. Un esposo que tiene una esposa que trabaja todo el tiempo, no puede llevar una relación feliz. Número 5, este día de reposo también da dignidad a los animales. Si hay cualquier ley que habla a favor de derechos, entre comillas, de animales, podemos basarla en esta ley. Si los animales tenían derecho a descansar una vez a la semana, pues recuerden que los animales eran usados para la cosecha en esta sociedad agricultural como carga, lo más posible era, si los animales tenían derecho a descansar una vez a la semana, lo más posible era que los amos trataban más dignamente a sus animales los otros 6 días de la semana. Pónganse a pensar que la crueldad contra los animales era minimizada si se le daba ese día de descanso, porque el amo sabía respetar eso, aunque Dios había impuesto en la misma naturaleza. Este mandato de guardar el día de reposo cambia la vida, cambia la sociedad. Está disponible para todos. Podemos beneficiarnos de este mandamiento, hay que obedecerlo. Observar el día de reposo trae las personas a Dios, porque si yo lo observo, otras personas pueden decir, qué libertad da Dios a esas personas de que puedan libremente gozarse y adorar y festejar y disfrutar a sus seres queridos, porque Dios mismo se le ha impuesto que lo hagan, porque el ser humano la tendencia es esclavizarse de otras cosas. ¿Okay? Hebreos 4, el autor de Hebreos 4 usa esta analogía para decir que por la desobediencia de Israel, Israel no entró a la tierra, ¿no? Por la desobediencia. Y estamos hablando, está espiritualizando esa enseñanza, hablando que por la desobediencia no entraron en el reposo de Dios. Y nosotros, la exhortación que nos da el autor a Hebreos es que nosotros obedezcamos para entrar en el reposo. Ya vamos a aclarar. Mateo 11, versículos 28 al 29. Nuestro Señor Jesucristo dice así. Miren lo que dice. Ustedes pueden leer todo el pasaje. Voy a leer desde el versículo 27. Jesucristo hablando. El Padre me ha entregado todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma,
porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana o ligera. Y acá vemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro verdadero sábado. En nuestro Señor Jesucristo podemos experimentar el verdadero descanso. Creer en nuestro Señor Jesucristo, en su obra de redención, creer en Él, guardar su palabra, sus mandamientos, es experimentar un verdadero sábado. Hacia eso, hacia allá apunta. Pero este principio en la ley de Dios en el Antiguo Testamento está escrito para nuestro bien, para nuestro descanso. Quiere decir, por último, cuando guardamos el día de descanso, que la vida humana tiene significado y propósito. Y hay que observar, hay que entender estos ritmos en la vida. Trabajo, descanso, adoración. Trabajo, descanso, adoración. Cuando seguimos ese ritmo, seremos y podemos experimentar gozo y felicidad. ¿Okay? Este mandamiento también habla en contra de, como se dice en inglés, workaholic, o el sobretrabajar. Y este mandamiento habla en contra de la codicia, porque el que sobretrabaja es por afán propio o codicia propia. Hay que investigar entonces que Dios es el principal fuente de descanso al ser humano. Al descansar podremos meditar y valorar lo que Dios ha hecho para con nosotros y poder dar gracias a Dios, bendecir a Dios y decir, gracias Señor, porque tú te preocupaste en el más mínimo detalle de darnos un día de descanso como un mandamiento, porque si no nos olvidamos y seguimos trabajando como burros, como dicen algunos. Voy a parar ahí para poder hablar y conversar. La próxima semana veremos el mandamiento 5 sobre honra a tu padre y a tu madre y sobre el no matarás y lo que significa. Ahí voy a parar entonces.